visión mía, indicaría que para mí hoy el día más importante histórico, no solamente porque se cumplan 200 años, aunque no se cumplirían 200 años, este hecho ocurrido en 1812, que duró la batalla 3 días porque el enemigo se fue del campo de batalla, el día 26, a la madrugada, voy a decir por qué brevemente es el día más importante. Si se hubiera perdido la batalla de Tucumán, no había ningún contingente desde Tucumán, pasando por Córdoba hasta Buenos Aires, que hubiera podido detener el avance del enemigo. Y se hubiera perdido la revolución. Claro, el destino de estos pueblos de América del Sur era la independencia, favorecida por la decadencia española, claro está. Y se hubiera igualmente producido la libertad y la independencia de estos países, de nuestros países. Pero se produjo en ese momento tan importante porque impidió el retraso de las virtudes que tiene ser soberano, ser independiente y no ser esclavizado, y no ser explotado económicamente también. El éxodo jujeño fue primero que la batalla de Tucumán. Ya hemos hablado el otro día del éxodo jujeño. Es una retirada estratégica que permitió a Belgrano ganar, un día como hoy, repito, la batalla de Tucumán. Yo les agradezco mucho la presencia de todos en un día tan importante. Se publicó este acto en el Diario de la Nación, en el día de hoy. Si ustedes tienen el recorte, agradecería que lo trasladen en otra oportunidad. De modo que se ha publicado. Belgrano se consagró en esa batalla también como un gran estratega y especialmente en la batalla de Salta. Yo solamente me queda presentar al orador, que es el contador doctor Ricardo Elorza, que ha hecho este libro, como dije antes, que es académico por la provincia de Buenos Aires, de nuestro Museo General Belgrano. Su residencia es en Mar del Plata, pero aparte de ser contador, quiero destacar que es un hombre que hace una campaña por todo el país, haciendo la prédica de la vida de Belgrano. Este libro así lo consagra, lo demuestra. Pero de todas maneras, es un incansable luchador y por lo tanto un gran colaborador de este museo y un gran panegirista de nuestro prócer. Él ha descubierto algunas cosas, muchas, que él nos va a decir y que va a hablar de la integralidad de la vida del prócer, especialmente vinculado al libro que hoy presenta. Ricardo, la tribuna es tuya. Muchas gracias. Si me permitís, sí, por supuesto. Mejor porque estoy justamente con problemas en la garganta. Espero que no le moleste cuando hablo así porque yo me siento bien, digamos, ¿no? Pero a veces si uno cree que el otro se siente mal. Yo le agradezco a Ricardo porque estar hoy en este museo y conmemorando nada menos que la batalla de Tucumán, del Bicentenario, para mí es un honor. Y que sea este el primer lugar donde el libro se presenta mucho más. Me lo entregaron el martes y los primeros libros el miércoles y jueves. El martes le dieron uno, el editor, que tan gentilmente pensó que podía ser importante para el pensamiento nacional. Bueno, el libro en realidad lo que hace es, o pretende demostrar algo que cuando yo me convencí de ello en el año 2000, me dediqué profundamente a investigar la vida de Manuel Belgrano. Cuando me di cuenta que había sido durante tantos años ignorado, que él había sido el jefe de la revolución, el líder, y que por eso fue el creador de la bandera, no como es al revés. Nos dicen, fue el creador de la bandera. Belgrano no fue el creador de la bandera porque se le ocurrió crear la bandera. En realidad, Belgrano fue el creador de la bandera porque era el líder, porque era el jefe, porque era el ideólogo, que eso es lo que dice el libro. Líder, ideólogo y combatiente de la revolución, porque puede haber habido en la historia de la humanidad líderes e ideólogos, pero que no fueron, digamos, lo que impusieron después por las armas
decir algo. En el caso de Belgrano se da también que fue el gran combatiente de la revolución, como ninguno. Digo como ninguno no porque con esto deje de lado la importancia de otros muchos compañeros suyos, y mucho menos de su gran discípulo, que fue el general San Martín, discípulo de Belgrano. Discípulo porque realmente San Martín no fue solamente el santo de la espada. San Martín fue un hombre extraordinario, que tuvo la suerte de cuando viene con tanto cariño a América se encuentra con un líder realmente extraordinario. No sé si la palabra líder alcanza para mencionar la figura de Belgrano. Belgrano, cuando yo me entusiasmé tanto, me acuerdo que en el año 2004 me reencontré con un amigo que hacía muchos años que no veíamos, 15 años, que está acá presente, que es Gerardo Espeche, para mí. Gerardo Espeche, pero también te dicen Gaspar, cariñosamente, por la influencia que tuvo, ¿no? Sí. Y entonces él me presentó a Ricardo Vitiriti y a partir de allí fue realmente seguir creciendo en esta investigación. Tengo que mencionar a María Teresa Piratini, gracias también al doctor Vitiriti, que fue quien recopiló la mayor cantidad de cartas de Belgrano, las que él envió, porque las que recibió ustedes saben que han desaparecido, ¿no? La mayoría. Solamente están las copias de los que le mandaron cartas o aquellos partes que él enviaba al gobierno, y esos están. Pero no las que recibió donde le decían padre y la patria y todo. Imagínense la mayor cantidad de elogio que puede recibir un hombre que hace una revolución semejante. Y lejos de pensar nosotros, y entrando un poco en esta idea del libro, lejos de pensar de que se trataba de un improvisado militar, sabemos que fue un veterano de guerra al momento de hacer la revolución. En sus primeros combates los libró contra un enemigo inmensamente superior, que fueron los ingleses en 1807. Tuvo una breve intervención en 1806, pero destacamos la de 1807 porque ahí fue el ayudante de uno de los principales bastiones de la batalla de Buenos Aires, que así no lo vamos a encontrar en ningún lado, pero que otra cosa puede llamarse una batalla que duró varios días y que donde el pueblo de Buenos Aires tenía por un lado milicias, cuerpos de ejército regularmente constituidos y otros no tanto, en el orden de los 8.200 aproximadamente, más todo un pueblo convertido en fortines sus casas, combatiendo al enemigo. Si eso no es una batalla, ¿qué otra cosa es? Pero también así tratan de burlar la memoria colectiva del pueblo argentino, que sobre todo hace que se enfrenten las provincias con la capital, no diciendo los de Buenos Aires o los porteños, cuando en realidad los porteños han dado tanto a la República Argentina. Lo que no quiere decir que acá no se hayan instalado gobiernos de gente nacida en Buenos Aires, en Tucumán o en otro lugar, y que han sido nefastos para el país, pero no porque hayan nacido en Buenos Aires, sino porque ellos eran nefastos. Con ese mismo criterio podríamos decir que Argentina tuvo la culpa de que estuvieran ahí, o de que fueran argentinos o sudamericanos. Entonces, salvada esta cuestión y demostrado que realmente nuestros hombres se forjaron en la guerra, y por eso, fíjense que en 1810, cuando inmediatamente la revolución, tanto Vieques como su primo Peña, segundo primo, como Rodríguez Peña, salen en los ejércitos, uno para un lado y Belgrano para el otro, ¿no? Para el lado de lo que se llama el litoral, que en realidad es el nordeste. Se llama litoral porque entonces no se entiende muy bien qué es litoral, ¿no? El litoral es toda Argentina. Tenemos el litoral con el mar, con la costa, eso es litoral. Y entonces, acá lo que tratamos de decir también es que la manipulación de la que hemos sido víctimas le ha permitido al régimen darle
un segundo plano a Belgrano, ocultarlo detrás de la bandera, cuando en realidad fue el protagonista principal de la revolución. Porque él es el protagonista principal, el líder y el ideólogo, pero que además, como dije al principio, jefe de todos los ejércitos de la paz. Además, hay una cosa que nosotros para mí, el libro significa el comienzo de una nueva etapa, de poder reinstalar en Argentina la idea de que seremos capaces de reconstruir el camino belgrano. Para mí empieza hoy, 24 de septiembre, por eso quería mostrarles una nota que acaba de salir hacia muchos lugares del país, precisamente proponiendo esto, obviamente con gente de distintos lugares del país que ya están convencidos de que esto hay que hacerlo. Entonces, teniendo estos dos conceptos, ¿no?, que nuestros revolucionarios se habían forjado en la guerra contra los ingleses por un lado, y por el otro lado, que la manipulación de nuestras mentes hizo que nosotros seamos víctimas inocentes y no intencionadas de dejar de lado a semejante hombre, semejante ejemplo para la argentinidad y para toda América del Sur. Porque también es injusto decir que fue el líder de Argentina, porque no lo fue. Él fue mucho más que eso. Fue el líder en América del Sur. Así lo aclamaban en Potosí, como lo aclamaron en la banda oriental, o como en cualquier pueblo de los que él, de esos 10.000 kilómetros aproximadamente que él recorrió por tierra, entre sus idas a Paraguay en dos oportunidades, y en las veces que fue también al Alto Perú. Él nunca fue a Bolivia, ¿saben? Él fue siempre al Alto Perú. Digo esto como un concepto que muchas veces también nos manejan, ¿no? Dicen, en Bolivia, no, en Bolivia nunca estuvo. Estuvo en el Alto Perú. Juan Azurduy casi tampoco estuvo en Bolivia. Porque Juan Azurduy, ustedes saben que era el coronel de Belgrano, por ejemplo. No, nombrado por Belgrano, igual que su o teniente coronel. Entonces, sin que quiera, digamos, restar el tiempo por el tema de la voz, voy a tratar de ser lo más sintético posible en virtud de eso justamente. Seguramente ustedes podrán preguntar, y porque me parece que es importante el debate, qué es lo que hacemos en todo el país, por otra parte. Como decía Victiviti, es cierto. Y ahora mañana salimos justamente al primer lugar, que fue el último de la campaña, o el anteúltimo de la campaña al Paraguay, que fue Concepción del Uruguay, ¿no? El ex Arroyo de la China, ya Concepción del Uruguay, cuando él estuvo, fundado por Tomás de Rocamora. Porque vamos a hacer ese camino de Belgrano para convencer a cada intendente, a cada legislador y a cada pintor en cada lugar de los lugares donde pasó Belgrano, para que empecemos esta reconstrucción del camino de Belgrano pintando, como el artista puede verlo, pero figurativo, no abstracto, de las cosas que realmente él hizo ahí, en cada uno de los lugares que estuvo. Porque en cada lugar dejó la enseñanza, dejó un mensaje, o dejó una fundación, un reglamento, una creación. Todo lo que él hizo en cada pueblo, el primero que tocamos en esta nueva idea, que fue Paraná, y el segundo, San Antonio de Areco, porque además de tener un pintor muy importante, ahí muy conocido, que ya está trabajando en esto, ahí estaba su gran amigo Hipólito Bien, Juan Hipólito Bien. Por esa razón fuimos con mi señora, porque quisimos darle esa prioridad, que generalmente se deja para después, porque es un pueblo más chico. Sin embargo, yo creo que es muy importante que cada pueblo pueda revivir ese mérito de haber acompañado a los ejércitos, especialmente al ejército revolucionario. Entonces, por eso yo les decía que el libro lo que hace es empezar una nueva etapa para quien lo escribe. Lo que escribiste y lo que ya hiciste, o lo que
por el que supuestamente uno conoce y trata de transmitir. Pero lo importante es ver si con esto podemos impulsar a que todos los argentinos podamos subir un escalón en serio, aprovechando el Bicentenario, que fuera como un trampolín hacia algo superior, hacia arriba, ¿no? Que nos pueda lanzar hacia una conciencia colectiva superior, ¿no? Poder transmitirle a nuestros niños. Yo le hablaba hoy a mi nieto, y yo veía que les interesaba igual. ¿Cómo no se va a interesar de la verdad? A nadie. Es mentira cuando dicen esto no vende y esto sí. Es mentira. Las cosas no venden, los seres humanos no son tan estúpidos. Los seres humanos, bueno, o se entretienen con lo que hay, o si no, les interesa conocer la verdad. Entonces cuando yo le contaba la verdad, a él le interesaba. Yo lo analizaba, perdónenme, ahí él está y me está escuchando, ¿no? Pero francamente, qué mejor que probar, ¿no? Así, entre casa. Y entonces, ¿cómo no le va a interesar? ¿Cómo esos hombres que venían, lo que fue el éxodo jujeño, que no sea un título el éxodo jujeño, no fue un título el éxodo jujeño, fue una cosa maravillosa, una cosa increíble, como decían sus oficiales el 20 de junio de 1811, la carta que le mandan a saber, perdonen que yo mezcle un poco así, pero digamos lo que trato de transmitir el sentimiento y no ninguna sabiduría, sino que es el sentimiento de la revolución. Cuando esos oficiales, después de haber cometido en condiciones tan desventajosas, haber ido a Paraguay, tendrían que haber dicho, si él hubiera sido otro, hubieran dicho que era un desastre. ¿Cómo van a ir con 700 hombres a enfrentar a 7.000? O terminar 235 a casi 3.000 en Tacuarí y encima lograr un armisticio. Dicen sus oficiales, justamente ahí, que para mí es uno de los, digamos, esas cosas que uno tiene que tenerlas ahí en el cuadro y decir, mirá lo que decían los oficiales, las próximas generaciones, las futuras generaciones, les costará creer que esto fue verdad, que haya logrado estas proezas este hombre, ¿no? Porque ellos, claro, ellos lo admiraban, pero ¿cómo hacer para que los otros se den cuenta de que esa admiración no es una fábula, no es una leyenda? Porque realmente este hombre ha hecho cosas que son más de leyenda que de verdad, y en realidad fueron verdad. Porque a diferencia de otras culturas que han ensalzado sus mitologías y las han llevado a niveles espectaculares, yo respeto todo eso, pero no lo entiendo cuando quiero compararlo con esta cosa, con esta obra de este hombre y de muchos de esos oficiales que siguieron el ejemplo de él, porque ¿qué otra cosa se puede pensar si nosotros le decimos a los chicos que sigan el ejemplo de fulano o mío o del otro, o del tío, del abuelo, del padre, de la madre? ¿Qué hay que pensar que pasó con los oficiales de él? ¿Cómo puede imaginarse una Warnes de otra manera que no haya hecho lo que hizo, teniendo como ejemplo el tipo que va allá, hijo del intendente de Buenos Aires, cuando nació, termina en todos los lugares que está Belgrano, está él, y hasta que al final dice, bueno, ahora quédate acá en Santa Cruz de la Sierra, ¿no? Y el tipo termina siendo gobernador, haciendo la batalla que nos dio la calle más famosa de la Argentina, que es la batalla de la Florida, ¿no? Con Arenales, pero él fue el que terminó en pie y arriba del caballo matando al jefe enemigo. Entonces, por eso también, espero que se comprenda lo que trato de decir. Por eso también yo creo que sería muy injusto que todos estos hombres terminan siendo una calle y no realmente lo que fueron. ¿No? Nosotros, a lo mejor muchos de los que estamos acá, pero igual es lindo irse sabiendo que algo va a quedar. Pero qué injusto sería que nosotros no podamos lograr que nuestros nietos se formen y se forjen con estos ejemplos tan extraordinarios, ¿no? Entonces yo digo que creo que sería muy justo de que nosotros lo podamos transmitir de tal forma de que llegue
pero a todos, que no quede, digamos, ni en un libro, ni incluso ni en el museo. Esta obra maravillosa de Vitiriti, que la verdad, yo me lleno la boca cuando hablo de Vitiriti en todos lados que voy. Y me comprende la gente. Y me dice, ¿cómo es eso? Sí. Y cuando uno lo cuenta, nosotros cuando estamos todos acá decimos, bueno, ya está. Uno lo mira, lo ve, lo dice, es Vitiriti, lo conozco, voy a la vuelta a mi casa, no es amigo mío. Pero en realidad, la importancia que tiene entregar así la vida. Entonces, yo creo que de Belgrano, lo que yo pueda agregar, creo que siempre va a ser insuficiente. Nosotros cuando estuvimos en Valladolid, ahora en Valladolid y Salamanca, que Vitiriti tuvo hace más años, hace otro, pero cuando uno ve, entonces dice, esto es lo que él quería para su país. O sea, él se formó en una escuela profundamente humanista y profundamente cristiana. Entonces, esas cosas de las que él se terminó siendo parte, porque no es que él aprendió de eso, él pasó a formar parte de eso. Fue eso, quizás haya sido eso cuando nació. Ya no es incluso su familia, ustedes saben, la familia materna de él era una familia muy solidaria, ¿no? Que había creado justamente algo muy importante dentro de allí en San Miguel. Pero entonces, yendo a Salamanca y yendo a Valladolid, que son las universidades más importantes del mundo, uno dice, en este lugar este hombre descolló. En el tiempo que España era el número 1 del mundo, no era el número 30 o 25, no tenía los problemas que tiene ahora. Era el número 1 del mundo. Y en ese lugar él fue quien fue, ¿no? Para que el rey lo viera, aceptara que fuera el secretario perpetuo del consulado, me parece, creó primero nombró a quien iba a ser el responsable y después creó el consulado 2 meses después. La idea también es ver cómo Argentina siguió el ejemplo de Belgrano o no. Aquella marina mercante que él propuso, si alguna vez existió. Y vemos que sí existió, que hoy no existe, ¿no? Porque es muy difícil ahora, cada vez más complejo el mundo, es más difícil reconstruir aquella primer marina mercante que tuvimos con Belgrano y después de la segunda marina mercante que tuvimos. Y también reconocer a aquellos que, siguiendo el ejemplo de Belgrano y pensando en lo que él quería, crearon la gratuidad universitaria. Ustedes saben que nosotros tenemos la gratuidad universitaria en homenaje a Belgrano. Acá mostramos el decreto y mostramos los motivos por los cuales la Universidad Argentina tiene suprimidos a partir de 1949, del 20 de junio de 49, suprimidos los aranceles universitarios. Es por él, en homenaje a él. Van a ver que para mover nuestros sentimientos, a veces dicen, no hicieron las escuelas de verano. Sí, se hicieron las escuelas de verano. Y mucho más que eso. No es mucho más porque se puede hacer más. ¿Cómo equiparar aquello que hizo él en aquel momento con tiempos de hoy? Estamos hablando de dos tiempos totalmente distintos. A lo que me refiero, a que para que fuera con creces cubierta la expectativa de Belgrano y el sentimiento de Belgrano, es que se declaró la gratuidad universitaria. No fue la reforma del 18. La reforma del 18 la hicieron los que pudieron estudiar, que no tenían ningún problema para estudiar, no tenían problema económico. Justamente lo que dio, gracias al ejemplo de él, seguir el ejemplo de él, dio esa posibilidad, por ejemplo a mí, hijo de un trabajador, llegar a la universidad y recibir. Entonces, yo creo que, por eso decía, ¿no?, que Belgrano es tanto lo que abarca su obra,
lo trasciende incluso a través del tiempo. Cuando yo le decía al principio lo de San Martín, no es porque nosotros no tenemos que aceptar una competencia entre Belgrano y San Martín, porque San Martín fue un gran hombre, no solamente fue un gran militar, sino porque fue para mí el gran heredero político que comprende la revolución de Belgrano. Pero también hay que decir, cuando a mí me dicen que la América de San Martín y Bolívar, me parece que la revolución empezó antes. Empezó muchos años antes. Cuando Bolívar todavía estaba en Jamaica, nosotros ya habíamos declarado la independencia y Belgrano había combatido muchas veces. Y la independencia no se logró en un papelito, se logró con los fierros. Y él estaba en Jamaica todavía. No es que critique yo a Bolívar, pero lo que sí es injusto decir que fue así. No empezó con Bolívar y San Martín, perdón, terminó con Bolívar y San Martín. Lamentablemente ninguno de los dos pudo lo que pudo, lamentablemente para todos. Ustedes saben que Belgrano tenía casi 7 millones de kilómetros cuadrados en las Provincias Unidas, incluyendo a lo que ahora es Bolivia, Paraguay, Uruguay, el desmembramiento, no solo el desmembramiento, sino el avance de Brasil sobre nuestras provincias interiores, sobre nuestras provincias de Moxos, la provincia de Santa Cruz de la Sierra, la provincia de Paraguay, la provincia de la Banda Oriental, todo eso eran 7 millones de kilómetros cuadrados. Y a nadie se le hubiese ocurrido, ni a Sucre ni a nadie, haber hecho el Congreso del 6 de agosto de 1825. Si hubiera estado vivo Belgrano. A nadie se le hubiera ocurrido. Ni a la misma Juana Zurduy, que siempre recurrió como su patria aquí, ¿no? Siempre recurría a la capital, a Buenos Aires, que creo que finalmente se le apoyaba, ¿no?, económicamente. O sea, la obra de Belgrano en la educación ustedes lo deben saber, esos reglamentos, pero fíjense, yo la vez pasada había profesores de historia, entonces yo les preguntaba si ahora que cuando nosotros hablamos de los pueblos originarios, vemos la bandera multicolor, ¿no?, que en realidad no sé qué quiere decir, pero nuestros indios, nuestros naturales de la tierra, como les llamaban, todos los que empuñaron la bandera de Belgrano, todos ellos empuñaban la bandera de Belgrano. Entonces yo cuando lo veo con eso les pregunto a ustedes, ¿por qué no llevan la bandera del sol? ¿Cómo es eso que ustedes no llevan la bandera del sol? ¿Qué les pasa? ¿Se olvidaron de qué es la bandera de ustedes? Porque el sol es el sol inca. Es una cosa realmente, en una exposición que hicimos por el tema de la ley de radiodifusión, había un quechua. Y entonces, claro, cuando nosotros expusimos lo del rey inca de Belgrano, quedó desubicado totalmente porque él ni sabía que Belgrano el 6 de julio había propuesto el Inca y se había votado por unanimidad. Y que por supuesto no le convenía a ninguno de los poseedores de las grandes haciendas o de los grandes bienes, y mucho menos a los vinculados con los ingleses, que no querían una América del Sur unida como la idea original esa. No es ni de fulano ni de mengano, se llama el titular de la unidad de América del Sur, se llama Manuel Belgrano. No importa lo que haya pasado, pero lo que no se puede hacer es mentir más a la gente. El titular de la idea, esto no lo puede negar nadie, el titular de la idea de la América del Sur se llama Manuel Belgrano. Los demás no lo lograron. Los demás, algunos, como Sucre, no voy a poner en la cara de otro, por ejemplo, quebró las Provincias Unidas de América del Sur por un traidor que había sido quien redactó el acta de la independencia en 1816 y después fue presidente del Congreso de la República de Bolívar, que después se llamó República de Bolívar.